Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a ver una parte de historia de México. Esta historia de México va a ir enfocada al examen del UNAM, pero prácticamente puede tomar cualquier temario de la universidad. Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a estar viendo lo que son las áreas culturales, la área cultural más importante que fue Mesoamérica, civilizaciones relevantes como los aztecas, los olmecas, los mayas, características generales de todas estas civilizaciones, un poco de la cronología de la conquista y por último un repaso breve, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Si tienen alguna duda acerca de historia universal o historia de México, química o biología, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o también les dejo mis redes sociales por si tienen alguna duda. También si desean que les pase esta diapositiva, con mucho gusto, ¿de acuerdo? Pues vamos a iniciar. Lo primero que vamos a comentar es las áreas culturales. De acuerdo, existieron tres áreas culturales que prácticamente son estas tres, que es Aridoamérica, Oasisoamérica y también Mesoamérica, que es la más importante. En este mapa de aquí podemos ver una parte de México. En esta parte de México es donde están estas áreas culturales, siendo la de color verde esta de aquí, todo lo que abarcó la área mesoamericana. Hay otras dos regiones que es la parte de Aridoamérica y Oasisoamérica que se establecieron en la parte norte, pero no la vamos a tocar porque no es muy relevante. Realmente solo se establecieron ahí pueblos que se dedicaban a la recolección y eran nómadas. Entonces vamos a tratar la mesoamericana porque ahí se establecieron la mayoría de civilizaciones más importantes. Aquí les dejé el concepto de lo que es una región cultural, que es una área geográfica donde se establecieron civilizaciones a través del tiempo. Las civilizaciones más importantes que se establecieron en Mesoamérica son estas que coloqué aquí: los olmecas, los mayas, los aztecas, totonacas, toltecas, zapotecas y también los tlaxcaltecas. En este mapa de aquí me di a la tarea de colocar la área geográfica que abarcaron cada uno de ellos, siendo los mexicas esta zona del centro de México, el altiplano central, los olmecas que se establecieron en una zona que abarca el estado de Veracruz, de Tabasco, y los mayas que abarca toda la zona de Yucatán, Quintana Roo y un poco de Centroamérica. Las características de estas civilizaciones son algunas como la agricultura y el comercio, el cual eran la base de su economía. Características como que la mayoría de estructuras en estas civilizaciones eran de forma piramidal y con escalones. Otra de las características es que realizaban su agricultura en terrazas de cultivo, chinampas y rosas, en donde lo que más plantaban eran cosas como el chile, como el maíz, como el tomate, el frijol, el aguacate y la papaya. Tienen el uso del cero por parte de los mayas. Los mayas tuvieron esta creación, esta invención del uso del cero, de esta ausencia de valor, que no muchas civilizaciones tomaron en cuenta. Tenían prácticas recurrentes relacionadas con la guerra y el sacrificio. La mayoría de estas culturas tenían una cultura de guerra, de sacrificio hacia los dioses, y también tenemos características como el culto politeísta a distintos dioses. La mayoría de estas civilizaciones tenían un montón de dioses a los que adoraban, desde Quetzalcóatl, Tlaloc, que era el dios de la lluvia, o Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. También tenemos el uso del calendario solar por parte de la cultura azteca. Aquí tenemos las tres culturas que para mí son las más relevantes. La cultura maya, la que ya, como ya habíamos mencionado, la que tiene como característica la invención del cero, que ya lo habíamos mencionado, esta ausencia de valor, las ciudades de Bonampak y de Chichén Itzá, y el Popol Vuh, que era un libro sagrado en donde pues prácticamente era su propia literatura. Esta de acá es la cultura olmeca. La cultura olmeca tenía características como esta cabeza colosa, y se le llama cultura madre. Se le llama cultura madre porque la cultura olmeca fue la primera cultura en existir en toda Mesoamérica, y de esta cultura se estuvieron subdividiendo las siguientes culturas. Prácticamente los habitantes de la cultura olmeca se fueron desplazando por todo México, fundando las siguientes culturas. Fundaron la cultura mexica, maya, etc. Y por último, la cultura azteca. La cultura azteca, que tiene como característica que era la cultura hegemónica. La hegemónica hace referencia a la cultura más poderosa, la más fuerte que existió en todo ese tiempo. Tenían el pago de tributo, que se dedicaban a someter a otros pueblos y solicitarles un tributo. También tenían la ciudad de Tenochtitlán, que fue la más importante en ese tiempo.
En la siguiente diapositiva vamos a ver la conquista de las culturas mesoamericanas, comenzando porque en 1400, en el siglo XV, el Imperio Español buscaba una nueva ruta comercial para poder llegar a la India. España tenía una relación con la India del comercio. En ese momento buscaba llegar más rápido a la India. Fue en donde Cristóbal Colón se dedica a la tarea de buscar esa ruta comercial para llegar más rápido. Atraviesa todo el océano Atlántico y termina llegando a una de las islas cercanas a Cuba en 1492. Y se da cuenta de que eso no es India y que llegó a América. De acuerdo, aquí podemos ver la imagen donde llega Cristóbal Colón. Aquí tenemos a Cristóbal Colón llegando a América en 1492. Posterior a esto, se le encarga, ya llegado los españoles a esta región, se le encarga a un conquistador llamado Hernán Cortés a continuar la exploración de la parte de México. Y aquí vemos a Hernán Cortés llegando a México. Él llegó un poco más tarde en 1519. Llega a las costas mexicanas. Aquí está Hernán Cortés y es donde tiene su primera batalla. Tiene su primera batalla llamada la batalla de Centla. En esta batalla Hernán Cortés gana y como regalo se le dan unos esclavos, entre ellos una esclava que se llama la Malinche, el cual le sirvió como intérprete durante toda su conquista. Posterior a esto, Hernán Cortés fundó una ciudad llamada Villarrica de Veracruz, que fue la primera ciudad fundada por los españoles, cuya forma de gobierno fue el ayuntamiento. Posterior a esto, Hernán Cortés avanza hacia el centro del país y llega a la región de los aztecas, donde es recibido por Moctezuma II. Llega a la ciudad de Tenochtitlán. Moctezuma II fue un tlatoani. Un tlatoani fue la forma de gobierno más importante en ese tiempo, el gobernador máximo. Lo recibe Moctezuma y en ese momento Moctezuma confunde a Hernán Cortés pensando que era Quetzalcóatl, ya que él pensaba que Hernán Cortés era un dios. Pero el gobernador de Cuba en este momento manda a un conquistador llamado Pánfilo de Narváez en busca de Hernán Cortés, ya que no le había autorizado que continuara explorando. Hernán Cortés se entera de esto y va a confrontar a Pánfilo a la zona en donde había llegado, pero en la zona de Tenochtitlán deja a un general llamado Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado era un general que lo deja a cargo en Tenochtitlán mientras va a combatir a Pánfilo de Narváez, quien durante una ceremonia, una celebración mexica en Tenochtitlán, comienzan a hacer sacrificios humanos y Pedro de Alvarado, al ver esta situación, le aterra y ordena una matanza contra estos sacerdotes, que es conocida como la matanza del Templo Mayor. Mientras tanto Hernán Cortés convenció a Pánfilo y regresan a Tenochtitlán, pero al regresar ya había ocurrido toda esta matanza que había ordenado Pedro de Alvarado y provoca que entre las consecuencias que muera Moctezuma II, Moctezuma, que era el tlatoani, y provoca un descontento enorme contra los pobladores de Tenochtitlán, quienes en una noche los españoles intentan huir y son atacados por los pobladores molestos, provocando bajas, y a este suceso se le conoce como la Noche Triste. Posterior a esto, a la muerte de Moctezuma, se rige como tlatoani a una persona que se llama Coatlicue, que fue el segundo tlatoani, pero muere de viruela. Posterior a esto se elige como tlatoani a Coatlicue, pero él muere de viruela. La viruela fue una enfermedad que trajeron los españoles desde Europa aquí a América, contagian a Coatlicue y posterior a esto muere de viruela. Se rige como tlatoani a Cuauhtémoc, quien fue el siguiente tlatoani, quien fue quien defendió Tenochtitlán. Después de esto, Hernán Cortés forma un nuevo ejército y sitúa la ciudad de Tenochtitlán. Prácticamente se quedó afuera de la ciudad y evitó que salieran los aztecas, provocando el debilitamiento, y posterior a esto ataca la ciudad, entra y por último tortura a Cuauhtémoc en la búsqueda de tesoros. Prácticamente le quemó los pies. Por ahí hay una foto en donde le está quemando los pies. En estas fotos de aquí podemos ver pues a Moctezuma II y también podemos ver a Hernán Cortés. También vemos por aquí a la Malinche, y en la foto de acá podemos ver cómo prácticamente Cuauhtémoc está defendiendo la caída de Tenochtitlán, y aquí vemos a los españoles. Por último, vamos a ver datos relevantes que son importantes para entender el contexto de esta situación. Por ejemplo, los mexicas, al momento de ver a los españoles, ellos pensaban que ellos eran dioses. Moctezuma II vio la llegada de los españoles como el retorno de Quetzalcóatl, del dios Quetzalcóatl. También podemos ver un dato que es que los españoles traen la viruela de América
y contagian a muchos aztecas. Otro dato relevante fue que distintos pueblos que eran sometidos por los aztecas se aliaron a Hernán Cortés para poderles hacer lucha a los aztecas. Y por último vamos a ver el cuestionario en donde vamos a repasar todo lo que ya hemos visto. La zona que comprende desde Sinaloa hasta Centroamérica donde se desarrollaron las culturas recibe el nombre de Mesoamérica. Los viajes de exploración y reconocimiento son debido a la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Se le considera como la cultura madre de Mesoamérica la cultura olmeca. Ya habíamos hablado de que la cultura olmeca fue la primera en existir y de donde se subdividieron las siguientes culturas. ¿Qué imagen tenía Moctezuma de Cortés? Moctezuma pensaba que Cortés era un dios. La ciudad más importante a la llegada de los españoles, la ciudad más importante fue Tenochtitlán. La cultura más importante a la llegada de los españoles fue la cultura azteca, la cual era la cultura hegemónica, la más importante en ese momento. La principal actividad económica de los pueblos de Mesoamérica fue la agricultura y también el comercio. Fecha en la que la ciudad de Tenochtitlán cae en el poder de los españoles. Aquí hay tres fechas importantes. La llegada de Cristóbal Colón en 1492, la llegada de Hernán Cortés en 1519 y la caída de Tenochtitlán en 1521. Prácticamente a los españoles les tomó 3 años en conquistar todo Tenochtitlán. Por último, el periodo de la conquista militar culminó al morir el último tlatoani de México, Tenochtitlán llamado. Recordemos que hubieron tres tlatoanis, quien era Moctezuma, Moctezuma II, Coatlicue y Cuauhtémoc. Pero el último tlatoani fue Cuauhtémoc. De acuerdo, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y pues sería todo de mi parte. Así que nos vemos, cuídense, bye.